Le invito a que abra su Biblia en el libro de Primera a los Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta de Pablo. Y cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Ya lo tiene tan rápido, qué bueno, ¿ah? Primera a los Corintios, y vamos al capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, mis hermanos. Mis hermanos, en las últimas semanas hemos tenido una plática, o Pablo nos ha llevado a platicar acerca de los dones espirituales. Hemos hablado de los dones espirituales con todo en el marco del tema que Pablo nos ha dado desde el capítulo 11 acerca de la iglesia, de lo que debía de estar pasando en la iglesia, de cómo la iglesia debía de ministrar. Entonces ese es el tema que Pablo ha tenido desde el capítulo 11. Ahora quiero recordarles, mis hermanos, antes de seguir adelante, que Pablo, toda esta plática acerca de la iglesia, de lo que la iglesia hace, de los dones espirituales, toda esta plática está en un marco muy claro. Pablo establece principios muy claros para hablar de este tema. El primer principio que tenemos que ver está en 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Y la palabra de Dios dice ahí: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para, ¿qué, mis hermanos? Para la gloria de Dios. Entonces Pablo básicamente, antes de hablar del tema de la iglesia, establece este principio bíblico, que todo lo que se hace dentro de la iglesia, todo lo que se hace, no importa lo que hagas. Bueno, también fuera de la iglesia dice, si comes, si bebes, si haces cualquier otra cosa, tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Aquí está el segundo principio. Esto es al principio, antes de comenzar a hablar del tema de la iglesia. El último verso, cuando termina de hablar del tema de la iglesia y de lo que sucede en la iglesia, es capítulo 14, verso 40. Capítulo 14, verso 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, ese es el marco en el cual Pablo habla de todo este tema. Primero, todo es para la gloria de Dios, y también todo se tiene que hacer, ¿de qué manera? Decentemente y con orden. Toda la iglesia tiene que estar enmarcado esto. Ahora, con respecto a los dones espirituales, o específicamente hablando de los dones espirituales, Pablo nos dijo algo muy importante y queremos recordarlo antes de seguir adelante. Está en 1 Corintios capítulo 12, verso 7. En el verso 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, y nos dice con qué razón. Para provecho, no provecho personal solamente, sino para provecho de la iglesia del Señor. Y va a insistir en este tema Pablo conforme vayamos hablando. Entonces, cuando nos acercamos al capítulo 14, mis hermanos, cuando nos acercamos al capítulo 14, nos acercamos en este marco, donde todo lo que se hace en la iglesia tiene que ser para la gloria de Dios. Todo lo que se hace en la iglesia se tiene que hacer decentemente y con orden. Y todo lo que se hace, o todos los dones espirituales, tienen que ser usados con el fin de que sean de provecho. Entonces, con eso en mente, nos acercamos a este capítulo, no sin tener fresco en nuestra mente también que en el tema de los dones espirituales, la semana pasada Pablo nos habló acerca del tema del amor. ¿Recuerdan? Que 1 Corintios 13, hablando del amor en relación a los dones espirituales, y básicamente Pablo nos dice: puedes tener un don espiritual maravilloso, pero si no tienes amor, ¿qué dijo Pablo? No sirve de nada, porque el amor es el ambiente, o es el lugar donde los dones del Espíritu Santo realmente tienen o deben de funcionar dentro de la iglesia. Sin amor, dice Pablo, eres como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si tienes, es más, puedes tener la fe que puede trasladar montes, pero si no tienes amor, no eres nada, dice Pablo. Entonces, Pablo establece que el amor es el vínculo importante donde la iglesia tiene que funcionar. Todo esto en mente, entonces ya nos acercamos al capítulo 14, verso 1. En el capítulo 14, verso 1, Pablo hace una transición del tema del amor a hablar de cómo deberían de ejercerse o ejercitarse los dones espirituales. Específicamente va a hablar de dos dones espirituales que obviamente
los corintios no estaban ejerciendo, no lo estaban haciendo bien, ¿no? Y Pablo tiene que corregirlos. Entonces, vamos a hablar acerca de esto y vamos a ir al verso 1. Dice, seguid el amor. Ahí está el tema del amor. Todo te tiene que hacer en amor. Dice, y procurad los dones espirituales. Está bien que busquen los dones espirituales, pero dice Pablo, sobre todo, el don que deben de buscar es el don de profecía. Dice, pero sobre todo que profeticéis. En este pasaje, obviamente, usted lo acaba de leer, Pablo pone como prioridad, como importante, o tal vez el don que más la gente debería de buscar, el don de profecía. Dice, es el don más importante. Ahora vamos a ver por encima de otros dones, es lo que Pablo está diciendo. Y si usted ve en el verso 2, Pablo está diciendo el don de profecía por encima del don de lenguas. Y este es el otro don del cual va a hablar en este pasaje. Ahora hablemos un poco acerca del don de profecía. Es muy importante poner una perspectiva bíblica con respecto a qué es y qué era y qué es ahora el don de profecía. Ahora, el teólogo Samuel Pérez Millos es un hombre muy sabio que Dios lo usa tremendamente. Tiene una definición de lo que es el don de profecía y también hace unos comentarios muy pertinentes. El profeta, dice el doctor Millos, el profeta es un portavoz de Dios al cual Dios le confía un mensaje que él debe de anunciar. El don de profecía tiene que ver primariamente, dice el hermano, con la capacidad de comunicar mensajes inspirados y recibidos por revelación de Dios. Ahora, mis hermanos, recordemos que en el tiempo que Pablo está escribiendo, o sea, en el tiempo del Nuevo Testamento, no se había escrito la Biblia completa. No tenemos en este momento donde Pablo está escribiendo el Nuevo Testamento. Entonces no tenemos el Nuevo Testamento completo. No tenemos los evangelios en este momento. No tenemos las cartas de los apóstoles que tenemos nosotros. No están esos libros todavía en una sola colección. Toda la historia de la muerte y la vida y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en aquellos tiempos era transmitida oralmente, o sea, de boca a boca. Las historias de la vida de Cristo eran transmitidas de una persona a otra. El hermano Samuel Pérez Millos sigue informándonos y nos dice, en este tiempo, o sea, en el tiempo del Nuevo Testamento, antes de que la escritura estuviera completa, escuchen muy bien, esto es muy importante, los profetas eran aquellos que no estando el Nuevo Testamento completo, entonces ellos recibían revelaciones, o sea, concernientes a la doctrina de la iglesia. Este trabajo, obviamente, mi hermano, profético, de completar el canon, completar la escritura, de escribir el Nuevo Testamento, este tipo de profecía ya no está operando hoy. ¿Por qué razón? Porque tenemos la escritura ya completa. La gloria sea para el Señor. Amén. Entonces, ¿qué es la labor profética de la iglesia hoy? Hoy no necesitamos profetas que escriban las escrituras porque las escrituras ya están completas. Entonces, ¿qué es la labor profética de la iglesia? Hoy la labor profética de la iglesia es la proclamación de la verdad revelada y escrita en la palabra de Dios. Esa es la labor profética de la iglesia hoy, con el mismo propósito que Pablo describe la profecía. Vea 1 Corintios 14:3. Aquí está el propósito. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación de la iglesia. Lo que hacemos al abrir la santa palabra de Dios es edificar, exhortar y consolar a la iglesia del Señor. Ahora, mis hermanos, gracias al Señor y por obvias razones, por esas razones Pablo prefiere el don de profecía. O Pablo dice es el mejor don, porque ¿qué puede haber mejor que proclamar la bendita palabra de Dios? De proclamar el mensaje del Señor, porque eso es lo que exhorta, es lo que edifica y es lo que consuela a la iglesia. Por eso Pablo piensa que el don de profecía es un don de gran provecho. Ahora vaya conmigo al verso 2, 14:2. Aquí tenemos descrito otro don y Pablo lo compara con el don de profecía. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios.
pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El don de lenguas, mis hermanos, y tenemos que hablar acerca del don de lenguas porque Pablo hace una comparación entre los dos dones. Obviamente el don de lenguas no estaba siendo usado correctamente por los hermanos en Corinto y Pablo quiere corregir esto. Ahora, para entender qué es el don de lenguas, tenemos que ir a la Escritura. Ahora, mis hermanos, hoy en día hay muchas personas que tienen muchas diferentes opiniones con respecto al don de lenguas en muchas diferentes congregaciones. Y muchas personas tienen diferentes experiencias con respecto a este tema. Pero esto es algo muy importante que tenemos que recordar. Nuestras experiencias no interpretan las Escrituras. Nunca debemos de interpretar las Escrituras por nuestras experiencias. Nuestras experiencias deben de ser interpretadas por las Escrituras. Y eso es lo que tenemos que hacer. La Escritura toma prioridad. Así que si vamos a hablar de lo que es el don de lenguas, tenemos que referirnos no a nuestras experiencias, no a la experiencia de nadie, sino a la Escritura. Y lo que la Escritura dice claramente con respecto a este tema. El don de lenguas aparece en 3 libros de la Biblia. Aparece en el libro de Marcos, aparece en el libro de los Hechos y aparece en el libro de Primera los Corintios. Algunos estudiosos dicen que aparece indirectamente en otras escrituras, pero realmente solamente aparece en tres libros de la Biblia. La primera vez que aparece mencionado el don de lenguas es en Marcos capítulo 16, verso 17. Dice la palabra del Señor, y el Señor Jesucristo dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, y luego sigue dando otras señales. Lo que está diciendo Jesucristo es que al comenzar su iglesia, estas eran las señales que en su iglesia se iban a observar. Si usted va al libro de los Hechos, usted ve el cumplimiento de lo que Cristo está diciendo. En otras palabras, en el libro de los Hechos vemos el cumplimiento de lo que el Señor dijo, que se hablaría en otras lenguas. ¿Dónde está esto? Está en el libro de los Hechos, capítulo 2, capítulo 10 del libro de los Hechos y capítulo 19 del libro de los Hechos. Nos vamos a ir al capítulo 2 de Hechos, si gusta abrir su Biblia en Hechos capítulo 2, porque ahí se nos describe qué es el don de lenguas. Estoy hablando bíblicamente, qué es lo que la Biblia expresa cuando se habla del don de lenguas, qué es de lo que se está hablando. Bueno, la primera vez que aparece o el cumplimiento de esta señal es en Hechos capítulo 2. Ahí cuando leemos ese pasaje vemos lo siguiente: personas, hermanos, creyentes, recibieron del Señor este don milagroso y empezaron a hablar en otros idiomas. Hablaron en otros idiomas que ellos no habían estudiado, ni habían conocido, ni era su idioma natal. Empezaron a hablar en idiomas completamente extraños para ellos, idiomas humanos, idiomas que otras personas hablaban en otras regiones, que ellos no conocían y nunca habían estudiado. Milagrosamente, por obra del Señor, empezaron a hablar en esos idiomas. ¿Quiere verlo en la Escritura como lo dice claramente la Biblia? Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, verso 4. ¿Está conmigo, hermano? Dice: y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron entonces a hablar, ¿qué dice? En otras lenguas. Y luego dice que fue una obra del Espíritu Santo. Según el Espíritu les daba que hablasen. Siga leyendo conmigo. Moraban entonces, y aquí es donde vemos que estos eran idiomas conocidos, mis hermanos. Eran idiomas que otras personas hablaban. Dice la Escritura: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué razón estaban confundidos? Porque cada uno les oía hablar, ¿en qué, mis hermanos? En su propia lengua. Entonces es claro lo que fue el don de lenguas. Es la habilidad de aquellas personas a poder hablar en las lenguas que estas personas hablaban. Siga leyendo. Dice: y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿qué es lo que decían? Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y luego se preguntaban los unos a los otros, verso 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces es claro lo que es este milagro. Esa era la habilidad de los hermanos que empezaron a hablar en otros idiomas. Ahora, recuerda lo que Pablo nos dice, que cada don debe ser para edificación y para provecho.
En otras palabras, los dones tienen un porqué, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué Dios da este don en Hechos capítulo 2? ¿Hubo algún provecho de esto? Por supuesto que sí. Hubo un gran provecho, hubo un gran resultado de este maravilloso milagro. Ahora, ¿cuál es el resultado? Capítulo 2, Hechos capítulo 2, verso 40. Dice el verso 40, habla al final de lo que sucedió en aquel día, nos dice la escritura y nos testifica la escritura en el libro de los Hechos, que hice y con otras palabras, otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia. ¿Cuántas personas se añadieron, mis hermanos? Se añadieron, dice, como 3,000 personas. Entonces el don fue de mucho provecho. Amén. Fue de señal, fue de confirmación y fue de provecho, porque muchas personas se entregaron a Cristo a través de este don que Dios dio a la iglesia. En perfecta armonía, mis hermanos, con lo que Pablo nos dice, Dios da dones a su iglesia para que la iglesia lleve el mensaje de la salvación. Ahora, mis hermanos, ya hemos establecido esto. Vemos en Marcos, Dios promete esa señal. En Hechos, Dios confirma o vemos la realización de la señal. Y luego la tercera mención del don de lenguas es en 1 Corintios capítulo 2, 11 al 14. Y en este pasaje vimos la promesa de la señal, la confirmación de la señal. Y ahora Pablo ve necesidad de poner orden al uso de esta señal, de este don. Por alguna razón, en la iglesia de Corinto se estaba usando en desorden, pero no solamente este don. Había mucho desorden en la iglesia, en las reuniones había desorden y las reuniones no estaban siendo de edificación. Ahora, todo lo que debe pasar dentro de la iglesia, ese es el deseo del Señor, es que lo que hagamos dentro de la iglesia edifique a la iglesia. Que la gente salga edificada, que la gente salga enseñada, que la gente salga lista para aplicar lo que ha aprendido dentro de la iglesia. Y no estaba pasando eso en la iglesia de Corinto. Entonces, esta habilidad milagrosa de hablar en otro idioma sin haberlo estudiado. Y quiero que recuerde algo muy importante: la palabra lengua en la Biblia jamás se refiere a sonidos sin sentido. Jamás. Nunca en la Biblia, cuando se habla de lenguas, se está hablando de cosas que no tienen sentido. Cuando habla de lenguas se refiere a idiomas. En el libro de los Hechos capítulo 2 la palabra lengua también se usa intercambiablemente con la palabra dialectos. Es una palabra griega que es idéntica a la palabra en español, dialecto, que quiere decir idioma. Así que, hermanos, sigamos adelante. Obviamente los corintios preferían el don de lenguas, es claro, estaban fascinados con el don de lenguas. Parece que lo consideraban algo vistoso. Y Pablo les dice, y vamos a verlo claramente, les dice Pablo, la manera que ustedes lo están usando no es de edificación para la iglesia. Me interesa mucho y se me hace muy fascinante que Pablo no les dice lo que ustedes, el don que ustedes están manifestando, lo que ustedes están haciendo es falso. Nunca dice Pablo eso, que lo están haciendo falsamente. El argumento de Pablo es todavía más poderoso. El argumento de Pablo no dice, ustedes están haciendo eso falsamente. No, dice Pablo, capítulo 13 dice, puedes hablar todos los idiomas que tú quieras, puedes hablar todos los idiomas del mundo, pero si lo haces sin amor, es ruido. Es ruido. Y en el capítulo 14, ahora Pablo va a decir que ellos no lo estaban haciendo de la manera que fuera provechoso. ¿Está listo para seguir adelante? Regrese conmigo al capítulo 14, verso 2. Capítulo 14, verso 2. ¿Está conmigo, mis hermanos? Dice Pablo, y recuerde, está haciendo una comparación de estos dos dones, el don de profecía, que él dice que es provechoso. Por supuesto, proclamar la palabra de Dios es provechoso. Dice, porque el que habla en lenguas, verso 2, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué, mis hermanos? Para edificación, exhortación y consolación. Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Por supuesto que es una manifestación milagrosa, lo acabamos de ver en el libro de los Hechos. Era una manifestación muy, muy vistosa.
Y dice el Señor, pero si genuinamente la persona está hablando en lenguas, eso es algo de Dios, obviamente es algo milagroso, que esa persona instantemente esté hablando en otro idioma que él no conoce, los misterios de Dios. Pero si no hay un intérprete, entonces la experiencia solamente es personal y no edifica a la iglesia, dice Pablo. En cambio, la profecía, las verdades de Dios proclamadas, eso sí edifica, exhorta y consuela. Y lo acabamos de ver en verso 3. Ahora fíjese lo que dice el verso 4. ¿Está conmigo, mis hermanos? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, ¿edifica a quién? A la iglesia. Entonces, ¿cuál es el deseo de Pablo? Que la iglesia sea edificada. Cuando dice habla en lengua extraña, no está diciendo que habla palabras o sonidos sin sentidos o algo inventado. No dice eso. Cuando dice lengua extraña, está refiriendo a una lengua que es extraña para la persona que la está hablando o también para la audiencia, puede ser que la está escuchando. Y Pablo no desmerita el don de lenguas, todo lo contrario. Ve el verso 5, ve el verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Prefiere el don de profecía, o sea, la proclamación de la palabra de Dios, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Y aquí está, es muy importante el intérprete. ¿Para qué? Para que la iglesia reciba, ¿qué, mis hermanos? Una vez más, para que la iglesia, y insiste Pablo, que la iglesia reciba, ¿qué, mis hermanos? Edificación. Por supuesto, dice Pablo, quisiera que todos hablaran en lenguas. Por supuesto que sería una experiencia maravillosa tener la experiencia que los hermanos tuvieron en Hechos capítulo 2 y poder tener eso. Por supuesto, todos tenemos que estar de acuerdo en eso. Pero lo más importante, dice Pablo, es proclamar del Señor. Lo que se refiere, el mensaje entendible de la Escritura es lo que las personas es lo que por medio de las personas por medio de la profecía o de la proclamación es que van a recibir edificación y los creyentes van a ser salvos. Ahora siga leyendo conmigo, verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros, dice Pablo, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? ¿De qué provecho va a ser? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. ¿De qué va a servir? Verso 7. Y nos pone un ejemplo. Ciertamente, las cosas inanimadas producen sonidos. Y nos menciona los instrumentos musicales, como la flauta o la cítara. Si no dieren distensión de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Verso 8. Y si la trompeta diese sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y luego vea lo que dice el verso 9. Así también vosotros, dice ustedes, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis, ¿qué dice Pablo? Vas a estar hablando al aire, no va a servir de edificación a la iglesia. Ahora, mis hermanos, lo que es clarísimo en el libro de los Hechos, o sea que el don de lengua se refiere a idiomas conocidos, idiomas que se hablaban. Pablo lo dice también en este capítulo. Ve el verso 10. Tantas clases de idiomas hay. Hay muchos idiomas, dice Pablo, y todos seguramente en el mundo, dice, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro, dice Pablo, el valor de las palabras, entonces seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. La palabra de Dios no puede ser más clara, ¿no es cierto? Siga leyendo. Así también vosotros, dice, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundad en ellos. Y dice una vez más Pablo, ¿quieres dones espirituales? Abunda en ellos, pero hazlo ¿para qué? Para edificación de la iglesia. ¿Cuántas veces ha Pablo insistido en lo mismo? Una y otra vez. Lo que haces dentro de la iglesia, si vas a usar un don, lo tienes que usar para edificación de la iglesia. Una y otra vez.
Los versos que siguen adelante, hermano, no necesitan mucha explicación. Pablo es clarísimo en lo que dice. Así que sigamos leyendo. Verso 3, ¿estás conmigo ahí, verdad, mi hermano? Léelo en tu Biblia, busca, ten tu Biblia a la mano. No estamos solamente, lo que estamos haciendo es viendo lo que dice la palabra de Dios con respecto a este tema. No estamos comentando nuestro punto de vista, es lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo más importante. Ve el verso 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, dice, pide en oración poder interpretarla. Porque si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, ¿qué dice Pablo? Queda sin fruto. ¿Qué pues? Dice Pablo, y él llega a una conclusión. Oraré en el espíritu, pero también oraré en el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del oyente o el que te está escuchando, ¿cómo va a decir amén a tu acción de gracias? ¿Cómo la persona va a decir amén? Dice, pues no sabe lo que, ¿qué? No sabe lo que has dicho. Pero porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, dice Pablo, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y eso es algo muy interesante. Pablo dice, esto es algo que yo hago. Pero dice Pablo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. En la iglesia yo prefiero hablar, si Dios me da 5 palabras para enseñar a otros, es mejor. Entonces Pablo dice, tenemos que pensar como adultos. Es lo que nos dice, verso 20. Dice, hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino en la malicia. Dice, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Lo que Pablo está refiriéndonos es que en nuestro corazón tenemos que entender que nuestro trabajo y lo que el Señor nos ha llamado es a proclamar su palabra, de manera que las personas que nos escuchen entiendan lo que estamos diciendo. Para eso nos ha llamado el Señor. Siga leyendo conmigo. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Lo que dice Pablo, dice que a pesar de las lenguas, o sea, no es lo que va a transformar a las personas, dice Pablo, es el Espíritu Santo que toca las vidas. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Es exactamente lo que pasó en el libro de los Hechos, amén. Dice, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, o sea, personas que no son creyentes, dice, ¿no dirán que estáis locos? Y lo sigue diciendo Pablo, pero si todos están proclamando la palabra de Dios y todos están profetizando y entra algún incrédulo o indocto, dice, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La gloria sea para el Señor. Pablo simplemente está diciendo, si se está proclamando la palabra de Dios en un lugar, en una manera que todo mundo pueda entender, va a entrar una persona, va a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, el evangelio, y va a llegar a Cristo, va a ser convicto de pecado y su vida va a ser transformada por el poder de Dios. Son palabras muy claras, mis hermanos, y que no necesitan realmente mucha interpretación, porque claramente Pablo nos habla de lo que está hablando. Y Pablo sabía que todo esto necesitaba suceder en orden dentro de la iglesia. Y entonces Pablo establece algunas reglas de orden. Siga leyendo en verso 26. Seguimos adelante, mis hermanos.
¿Qué pues, hermanos? Dice, cuando se reúnan, dice Pablo, cuando os reunís, cada uno de vosotros, si tiene salmo, si tiene doctrina, si tiene lengua, si tiene revelación, si tiene interpretación, dice Pablo, si llegas a la iglesia y vas a participar, vas a ejercer algún don, cualquier don, dice Pablo, todo se tiene que hacer, y esta es la primera regla, una vez más nos lo vuelve a decir, todo tiene que ser, ¿para qué, mis hermanos? Para edificación. Pablo, no importa lo que vengas a hacer a la iglesia. Puedes tener un salmo, un canto, puedes tener palabras, lo que sea. Tienes que buscar que edifique a la iglesia. Y ahora habla específicamente de los que ejercían el don de lenguas. Ve el verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, dice, sea esto por 2 o 3 personas a lo más, o 3 a lo más. Dice, y tienen que hacerlo por turnos. Y uno tiene que interpretar. ¿Por qué tiene que interpretar? Para que la iglesia todo el mundo pudiera entender lo que se estaba diciendo. Las reglas son muy claras. Siga leyendo el verso 22. Dice Pablo, y si no hay intérprete, no debe de hablar en la iglesia. Calle, dice, en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. El don de lenguas debía de ser ejercido no sin sentidos y sin orden, sino debía tener un orden. Pablo no solo limita el número de personas que ejercen el don, dice 2 o 3, sino que además les dice que no hablen al mismo tiempo. Dice no lo hagan al mismo tiempo, sino que debían de tomar turnos. Y por si fuera poco, Pablo aclara y dice, si no hay intérprete, no debe de hablar en la iglesia. ¿Con qué propósito? Orden, mis hermanos. Hágase todo decentemente y con orden. No solamente Pablo da normas acerca del don de lenguas, sino también acerca del don de profecía. Ve el verso 29. O sea, la proclamación de la palabra de Dios no podía ser sin orden. Verso 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, los demás escuchen y aprendan, juzguen. Dice, y si alguno le fuera revelado a otro que estuviese sentado, si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, pero uno por uno, dice, para que todos, ¿qué, mis hermanos? Aprendan y todos sean exhortados. Y luego dice algo muy interesante, Pablo, ve el verso 37, el verso 32, disculpe, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En otras palabras, una persona que estaba proclamando la palabra de Dios, que estaba proclamando lo que el Señor ponía en su corazón, no perdía el control. Siempre esto se tenía que hacer con orden. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Todo debía hacerse con el debido orden. ¿Y por qué razón todo tenía que ser con orden? ¿Por qué razón? Verso 33. ¿Por qué razón todo tiene que ser con orden? ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de paz. No tenía ningún sentido, mis hermanos, que se tratara de compartir la palabra del Señor sin el debido orden. Si no había orden en la iglesia, si en la iglesia todos hablaban al mismo tiempo, nadie se podía entender y nadie salía edificado. Tenía que haber un orden. Y Pablo les dice, tiene que haber un orden, porque la razón que están ahí es para que se edifiquen los unos a otros. Inclusive los que proclamaban la palabra de Dios, Pablo dice claramente, debían de tomar turnos, uno por uno, tenían que esperarse y tenían que hablar. Y si uno quería hablar, el otro tenía que callar para que todos aprendieran, dice Pablo. Ahora también se refiere a otro grupo, y esto es un pasaje que tiene muchas interpretaciones, pero es un pasaje extremadamente importante e interesante. Sigamos leyendo, capítulo 33, póngame el verso 33, mi hermano, verso 33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y luego dice, como en todas las iglesias de los santos, verso 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas
como también la ley lo dice. Verso 35. Dice, y si quiere aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso. Y esta palabra es muy interesante, dice que es indecoroso que las mujeres hablaran en la congregación. Dice que una mujer hable en la congregación. Ahora, ya sabe por qué hay muchas diferentes interpretaciones de esto, ¿verdad? Y por qué es esto, algunas personas llaman versos como controversiales. Ahora, la razón que es difícil interpretar esta escritura, mis hermanos, es porque Pablo mismo en capítulo 11 nos dice que las mujeres participaban en las actividades de la iglesia. O sea que Pablo nos dice en capítulo 11 que las mujeres eran partícipes de lo que sucedía en el culto de la iglesia. Y eso es muy importante de tomar en cuenta, porque obviamente cuando dice Pablo, no está hablando en un término general, que las mujeres nunca podían hablar dentro de la iglesia. De hecho, cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos a mujeres evangelizando, discipulando. Tenemos mujeres en el libro de los Hechos, en los Evangelios, ayudando de maneras prácticas, abriendo sus casas para que la iglesia se reuniera, apoyando financieramente, apoyando a misioneros. Vemos a las mujeres haciendo muchas diferentes cosas en el ministerio de la iglesia. Claramente el ministerio pastoral es para los varones en la iglesia, pero el resto de los ministerios, o muchos de los ministerios de la iglesia, están claramente las mujeres participando en ellos. Ahora, segundo, tenemos que ver algo. Pablo no está singularizando a las mujeres en el sentido que solamente está hablando a ellas. No es la tercera vez que dice que alguien tiene que callar en la iglesia. ¿Notó esto? Es la tercera vez. Primero se lo dijo a los que hablaban en lenguas, ¿recuerda? Dice, si hablas en lenguas y no hay intérprete, guarda el orden en la iglesia, no tienes que hablar en la iglesia. La segunda vez se lo dice a los profetas, dice, si hay alguien más que quiera hablar, el otro tiene que callar. Es la tercera vez que usa el verbo callar. Entonces llegamos aquí y vemos las mujeres caen en las congregaciones. Es muy importante notar algo también, mis hermanos, y esto es algo muy importante, creo, para poder entender este pasaje, que cuando dice mujeres está hablando de esposas, está hablando directamente a esposas. ¿Cómo sabemos? Por lo que dice después en el verso, dice, si quieren aprender, el verso 35 algo, pregúntenle a sus maridos. Entonces, específicamente está hablando a esposas. No a todas las mujeres en general, y esto es algo muy importante. Ahora, si las mujeres participaban en las reuniones de la iglesia activamente y eran importantes en los ministerios de la iglesia, entonces, ¿en qué momento era indecoroso que las mujeres hablaran dentro de la iglesia? Bueno, mis hermanos, la verdad es que hay muchas diferentes interpretaciones. Leí diferentes comentarios y cada comentarista tiene una idea diferente con respecto a lo que estaba sucediendo aquí, porque no es un pasaje fácil de interpretar. Pero después de mucho estudiar y mucho leer he llegado a una conclusión. Y creo que esta es la conclusión al que en lo personal creo que se acerca más a lo que tal vez Pablo estaba tratando de decir. Creo, hermanos, que esta es una instrucción en una situación muy específica. Si usted ve en el versículo 31, y vamos al verso 31, dice que las personas que proclamaban la palabra de Dios, busca el verso 31, mi hermano, dice que todos debían de tomar turnos uno por uno. Todos debían de tomar turnos para hablar la palabra del Señor. Creo firmemente que lo que Pablo está diciendo en los siguientes versos, siga leyendo, mis hermanos, el verso 34, por favor. Verso 34. Cuando dice que las mujeres, las esposas debían de callar en las congregaciones, se refiere directamente al momento cuando sus esposos estaban hablando. Las mujeres no debían de interrumpir a sus esposos. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo les dice, sino que en la casa sea que les pregunten. Lo más probable que estaba sucediendo ahí, mis hermanos, es que algunas esposas estaban hablando en el momento que sus esposos estaban hablando. Y Pablo les recuerda, no, tienen que estar sujetas a sus esposos, porque es indecoroso que interrumpan a sus esposos en medio de la enseñanza de la Escritura. Creo que esto es lo que está Pablo explicando. Creo que se acomoda perfectamente con lo que el pasaje
nos dice. Imagínese usted a un hermano compartiendo y entonces está compartiendo la palabra de Dios y su esposa se para y dice, no, Juan, estás equivocado. Creo que lo que estás diciendo no es correcto. Eso sería indecoroso. Y hasta el día de hoy nosotros tenemos reglas de decoro dentro de la iglesia, cosas que simplemente no hacemos porque no son correctas. Y eso es muy importante tomar en cuenta. Déjeme decirle algo acerca de su servidor y de mi esposa. Cada vez que salimos de aquí, después de terminar el segundo servicio, vamos en el carro y yo le digo a mi esposa, ¿cómo me fue? ¿Qué comentarios tiene? Y ella siempre tiene comentarios para mí. Mi esposa es una maestra de español. Si usted no sabe, mi esposa enseña español en la secundaria a adolescentes. Y mi esposa siempre tiene comentarios. Y muchos son del español. Me dice, es que cambias el español. Dice, dijiste las cuando tenías que decir los. Y me dice un montón de cosas. Usaste, ¿cómo se llaman esos cognados falsos, verdad, Tete? Cognados falsos. Si usaste un cognado falso. Y me dice varias cosas y me da muchas correcciones. Y yo le agradezco mucho de eso. Pero se imagina que pasara que yo estuviera predicando y mi esposa se parara y dice, no, dijiste las o no los, ¿verdad? Aquí enfrente de todos ustedes sería un poco raro, ¿no cree usted? Creo que esa es la situación a la que Pablo se está refiriendo. Las esposas no debían de hablar o no debían de interrumpir a sus esposos. Si tenían una pregunta o una duda para su esposo, debían de hacerlo en casa, no enfrente, no hacerlo en público, porque interrumpía el orden. ¿Y por qué? Porque eso no era de edificación. El tema es la edificación, mi hermano. Y los hermanos reciben instrucciones claras. Ahora, mis hermanos, Pablo les dice a ellos, estas son las instrucciones para que la iglesia sea edificada. Ahora ustedes, ¿qué van a hacer con estas instrucciones? Ve el verso 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? En otras palabras, lo que les estoy diciendo es mensaje del Señor. O sea, no recibieron esto ustedes solos. Reciban, lo que Pablo los está retando es a recibir lo que Él les está dando. Véalo en el verso 37. Si alguno se cree profeta o se cree espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Y eso es muy importante, porque hay personas que pueden decir, no, yo mi experiencia con todos estos temas de profecía y de don de lenguas es otra cosa completamente diferente. Yo lo he experimentado diferente. Pero el reto sigue siendo, hermano. Pablo, el reto es también para nosotros. Si se cree profeta o es espiritual, entienda que lo que estoy diciendo, dice Pablo, es del Señor. Estos son mandamientos del Señor. Dice Pablo, y si no quieres aceptar lo que estoy diciendo, o sea, lo que acaba de decir Pablo en capítulo 14, ve al verso 38. Mas el que ignora, si quieres ignorar esto, estás ignorando lo que el Señor dice. Simple. Y luego otra vez vuelve al tema, o termina con el tema. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hacerlo todo, hágase todo decentemente y con orden. Ahora, mis hermanos, la pregunta es obligada con respecto al don de lenguas. ¿Está vigente el don de lenguas hoy en nuestros días? ¿Es el don de lenguas un don para la iglesia hoy? Hay grandes maestros de la escritura que afirman categóricamente que el don de lenguas ya no está vigente hoy, que fue un don para la iglesia en el Nuevo Testamento. En lo personal, en mi estudio de la escritura, considero que no hay pruebas definitivas en la escritura para decir categóricamente esto. Entiendo la razón por la cual se dice y se expresa esto, y voy a dar algunas razones, pero no creo que podemos o yo puedo decir categóricamente la Biblia dice que estos dones no están presentes hoy o no se pueden manifestar hoy. Además, creo que el Señor es soberano y puede manifestarse Él de la manera que Él desee. Sin embargo, mis hermanos, definitivamente algo que no podemos negar
es que la Biblia describe el don de lenguas claramente. Claramente. Es la habilidad de hablar en otro idioma milagrosamente, un idioma conocido, un idioma establecido. Y hablarlo, en otras palabras, que una persona empezara a hablar en chino sin conocer el idioma chino. Eso es lo que la Biblia describe que es el don de lenguas. Clarísimamente. Clarísimamente. Así lo describe la Escritura. Y como dije, hay muchas personas que tienen muchas experiencias en nuestros días y hay millones de personas que tienen otra experiencia con respecto a esto y lo que llaman don de lenguas, pero nuestras experiencias no norman la Escritura. La Escritura norma nuestras experiencias. La Escritura está siempre por encima de las experiencias. Ahora, las preguntas son lógicas, hermano, y son importantes hacerse. ¿Existe hoy en día algún lugar donde se manifieste el don de lenguas tal y como la Biblia lo describe? O sea, el acto milagroso de empezar a hablar en un idioma que no se conoce o nunca se ha estudiado. ¿Existe algún lugar? ¿Existe donde una iglesia, un lugar donde personas milagrosamente hablen en otro idioma instantáneamente, no en balbuceo, en otro idioma? Y que se sigan las instrucciones claras que Pablo dio en la palabra de Dios, donde se hable en turno y que alguien interprete lo que se está diciendo. ¿Existe eso hoy? Lo que personas llaman don de lenguas hoy en día, tenemos que concluir, porque la palabra de Dios nos lo acaba de enseñar. Es una experiencia completamente distinta a lo que la Biblia nos presenta. No solo eso, sino que hoy en día no se siguen las instrucciones claras que Pablo establece en la Escritura y que acabamos de leer con toda claridad. Mis hermanos, en esta era, en nuestros días, donde estamos en un lugar público y donde todo el mundo tiene una cámara de video en sus manos, es la primera vez en la historia de la humanidad donde todos llegan a un lugar y todos tienen una cámara de video, ¿no es cierto? En nuestros días, un gatito con una pelota se hace viral. No toma más que un gatito esté jugando con una pelota para que millones de personas hagan clic a ese video. Le aseguro, si existiera un lugar, si hubiera un lugar donde se manifestara lo que Hechos 2 describe, todo el mundo se hubiera dado cuenta ya. Pero la realidad es que no vemos el día de hoy manifestado lo que la palabra de Dios describe. Una vez más, no puedo decir que Dios no puede hacer lo que Él quiera hacer. Pero la palabra de Dios da instrucciones claras, mis hermanos, con respecto al uso de estos dones en el Nuevo Testamento. Y tenemos que recordar de que la palabra de Dios no nos dice que tenemos que tener cada uno de nosotros cierto don. Dice que el Espíritu le da a cada uno lo que Él quiere. Y todo esto es con un propósito bien definido. Para que la iglesia sea, ¿qué, mis hermanos? Edificada. Este es un pasaje muy maravilloso, muy hermoso. Y tiene una gran enseñanza. Más que el Señor estar preocupado porque hagamos esto o el otro, o que tengamos este don o el otro. El Señor dice que por encima de eso, su deseo y su preocupación es que tú seas edificado. Así te ama el Señor, así tanto te ama el Señor. Él quiere que tú seas edificado, no importa cómo sea, pero que tú recibas del Señor. Que cuando vengas a la casa del Señor, salgas con una enseñanza para tu vida. Dios te ama tanto que quiere que tu experiencia aquí transforme tu vida allá afuera. Que seas mejor esposo, que seas mejor esposa,
que seas mejor papá, mamá, que le sirvas mejor al Señor. Él está apasionado con que crezcas en Él, que le conozcas más. Y por eso dice Pablo, porque Pablo tiene esa pasión también por medio del Espíritu. Y dice Pablo, por eso prefiero hablar 5 palabras que me entienda la gente, que 1000 palabras que nadie me entienda. Porque la pasión del Señor es por ti, para que tú aprendas, para que tú seas edificado. ¿Cuántas veces repitió la palabra edificar Pablo en este pasaje? Como 10 veces tal vez. Disculpe, no las conté. Eso es tarea para usted. Pero una vez y otra dice, tienen que ser edificados, tienen que ser edificados, tienen que ser edificados. Porque así es como te ama el Señor. Y por eso dice, todo lo que se hace en la iglesia, todos los dones, lo que sea, tiene que terminar, tiene que resultar en esto, de que la iglesia salga enseñada, salga fortalecida, salga bendecida y lista para servir. Y ese es el gran mensaje de estos pasajes. Dios está tan apasionado por ti, por tu futuro, por tu familia, por tu matrimonio. Y Él quiere ayudarte, quiere bendecirte. Y por eso el Señor quiere que cuando vengas a la iglesia se comprometa en cualquier momento en hacer todo lo posible para que nada interrumpa el proceso de que tú recibas palabra del Señor. Palabra del Señor, de su palabra, de su bendita palabra revelada. Inclina tu rostro, vamos a orar.